El de organización criminal puede llegar hasta los 15 años, Manuel, y el delito de instigación a la colusión, que es el delito que también se le imputa, si es que es agravado, también puede llegar a esa pena, salvo el instigador. ¿Y ahí se suman las penas o una de ellas es la que subsume? No, en este caso, si es que son delitos diversos o conductas diversas, pues estas tienen la posibilidad de ser sumadas, ¿no? Pueden incrementarse y llegar, pues, como estamos... O sea, podríamos hablar de 15 más 15, podríamos hablar de 30 años. Claro que sí, tranquilamente. Eso depende ya de cómo la Fiscalía aborda esta sumatoria de penas, pero si son conductas diversas, pues también serían delitos que podrían sumarse. Pero si es que solamente son unas conductas que han originado dos delitos, pues ahí sí se aplica el principio de subsunción, ¿no? Que tendría que absorber la pena más alta, que siempre tendría que ser 15 años. Voy a conversar con Andy Carrión, abogado penalista, experto en esta materia sobre el asunto. Doctor Carrión, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Manuel, gracias por la invitación. Buenos días. ¿Qué se busca normalmente en este tipo de diligencias? Allanamiento e incautación de bienes y documentos. Es lo que está ocurriendo ahora mismo en 3 lugares, en 3 propiedades, en Moquegua, en Lima San Isidro y en Lima Surquillo, vinculados a Vizcarra y a Edmer Trujillo. ¿Qué busca el Ministerio Público? Lo que busca, Manuel, con esta diligencia de allanamiento e incautación previo al efecto sorpresa, es incautar aquellos documentos y objetos que sean útiles para los fines de la investigación, que tengan que ver básicamente con la imputación respecto al caso de los intocables de la corrupción. Sin embargo, aquí también debemos de señalar, Manuel, como tú lo dijiste en la introducción a esta entrevista y a este caso, de que pues solamente la pregunta que nos formulábamos era por qué la Fiscalía hasta el día de hoy no actuaba. Y yo creo que de acuerdo a ello, pues el efecto sorpresa no necesariamente causará o tendrá como consecuencia recabar la documentación necesaria, ¿no? Porque es hace mucho tiempo que este caso se está ventilando y han habido prisiones preventivas respecto a otros imputados vinculados a este caso que no tenían esta prerrogativa del antejuicio. Y ahora vemos que simplemente las incautaciones y allanamientos son consecuencia de este caso que ya... Ahora, ¿este tiene que haber sido pedido del fiscal de la Nación, teniendo en cuenta que hay uno ex ministro y el otro ex presidente de la República? Sí, porque recordemos de que digamos, la prerrogativa no termina ya ni bien culmina el mandato, sino se extiende por 5 años posteriores a ello. Correcto. ¿No? Y además de que sí, en este caso al tratarse de un expresidente y también de un exministro, que es Edmer Trujillo, pues ellos tienen la prerrogativa de que sean investigados por la Fiscalía de la Nación. Así es que necesariamente tendrían que haber... O sea, hasta ahí podría llegar digamos, la decisión o las diligencias que se pueden ordenar desde la Fiscalía de la Nación. ¿Qué cosa no podría ordenarse, qué diligencia, qué acciones del Ministerio Público no podría ordenarse teniendo en cuenta que estamos frente, lamentablemente, a un exministro y expresidente de la República, doctor Carrión? Por ejemplo, las prisiones preventivas, ¿no? Había señalado de que existen ya algunas medidas que sí se han dado en los otros casos, pero para que se den ese tipo de medidas es el Congreso quien tendría que actuar, levantando el fuero de Vizcarra y también de Edmer Trujillo. Por más que se traten de delitos tipo esta organización criminal, es decir, ciertamente hay delitos, en este caso de función y cometidos en su condición de presidente de la República uno y ministro otro, que estamos hablando, en el caso de Martín, por ejemplo, instigador al delito de colusión, y en el caso de Edmer Trujillo estamos hablando de colusión concretamente, pero ambos están implicados en un delito más grande y más grueso que sería el de organización criminal, que ya es un delito, no sé, cualquiera, vulgar, ordinario, no sé cómo llaman ustedes los abogados. Aún en esas circunstancias se tiene que solicitar el levantamiento del fuero y la prerrogativa al Congreso. Claro que sí. Okay. Es un delito sumamente grave, como tú señalas, el de organización criminal, ¿no? Diría yo uno de los más graves que están tipificados en el Código Penal. Recordemos que tiene una pena que puede ir desde los 15 años, Manuel. Así es que, a pesar de que se trata de un delito sumamente grave, siempre existe la condición de fuero para que este sea autorizado por el Congreso de la República. Ok, y eso podría hacerlo en cualquier momento, teniendo en cuenta que el informe que presentó el fiscal anterior que estaba viendo este tema
a la fiscal Barreto ya está en manos. José Luis Quispe Changanaquí ya presentó a Barreto y Barreto ya lo presentó a Juan Villena en el mes de febrero. Estamos hablando probablemente de un mes. El fiscal de la Nación ya podría estar, digamos, expedito para poder solicitar ese levantamiento al Congreso. Yo creo que sí, porque mira, Manuel, este es uno de los casos más redondos, probatoriamente hablando, que existe en contra del expresidente Vizcarra. No solamente hay evidencias, sino también colaboradores, cruces de información que sustentan ya... Pasapera, que es un colaborador, que además es miembro de la empresa Termirex, que terminó siendo parte de dos de los más importantes consorcios, y en el tercero, en el de Samegua, intermediario con la representante de la empresa china, y por cuyas manos pasó la coima, que terminó en las manos de Villafuerte, que además también está como colaborador eficaz, señalando esa misma ruta. Es decir, hay bastante caso ahí, ¿no? Casi, como dice usted, un caso fuerte y armado. Claro que sí, Manuel. Además, hay un tema muy importante que debemos de tener en cuenta. Cuando se solicita la prisión preventiva, que ya se ha solicitado contra otros imputados, para que el juez la otorgue, tiene que haber una sospecha fuerte o vehemente, como llama la Corte Suprema, es decir, tiene que haber casi seguridad de que aquí el caso se encuentra muy bien sustentado para que el juez lo otorgue. Y el juez ha otorgado prisiones preventivas. Tres, en los últimos tiempos 3 en 1 prácticamente. Claro que sí, con lo cual probatoriamente hablando, este caso ya tiene una sustentación suficiente para que también eventualmente se pueda solicitar una medida parecida en contra del expresidente Vizcarra y de Edmer Trujillo. Pero también hay que decir, cada caso se debe de abordar de manera individual. No todos tienen el mismo peligro de fuga, no todos tienen el mismo peligro de obstrucción a la justicia, que son los elementos más importantes que deben de analizarse a la hora de formular una solicitud de prisión preventiva. ¿Qué vendría después de haberse hecho esta diligencia, que además se ordena desde específicamente del área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales? ¿Qué podría venir después? Bueno, en el ámbito de la investigación, lo que viene después del allanamiento, incautación, es el deslacrado, es decir, tienen que analizar la Fiscalía todos los elementos que han encontrado dentro de estas diligencias y producto de ello realizar algunas diligencias adicionales, como confrontar toda esta investigación con los demás imputados, recabar las declaraciones de los propios imputados, de Vizcarra también como de Edmer Trujillo, para que haya explicaciones de los documentos, etcétera, así como también proceder a cruzar esa información con ya lo que han señalado los propios colaboradores eficaces, ¿no? De cara a seguir con la progresión de la corroboración de la información, que es un ámbito muy importante dentro de este tipo de investigación. Una cosa muy pequeña y cortita. Organización criminal, instigador del delito. ¿Cómo se castiga eso según el Código? ¿Con cuántos años de pena privativa de libertad para Vizcarra? El de organización criminal puede llegar hasta los 15 años, Manuel, y el delito de instigación a la colusión, que es el delito que también se le imputa, si es que es agravado, también puede llegar a esa pena, salvo el instigador. ¿Y ahí se suman las penas, o una de ellas es la que subsume? No, en este caso, si es que son delitos diversos o conductas diversas, pues estas tienen la posibilidad de ser sumadas, ¿no? Pueden incrementarse y llegar, pues, como estamos... O sea, podríamos hablar de 15 más 15, podríamos hablar de 30 años. Claro que sí, tranquilamente. Eso depende ya de cómo la Fiscalía aborda esta sumatoria de penas, pero si son conductas diversas, pues también serían delitos que podrían sumarse. Pero si es que solamente son unas conductas que han originado dos delitos, pues ahí sí se aplica el principio de subsunción, ¿no? Que tendría que absorber la pena más alta, que siempre tendría que ser 15 años. Doctor Carrión, siempre usted es muy gentil por respondernos. Le agradezco mucho. Que tenga buen día. Manuel, muy buen día. Gracias. Andy Carrión, abogado penalista, experto en esta materia.